Cálculos de las metas del milenio y los países fueron como borreguitos que lo siguieron. Pues la historia que cuenta es dramática. Originalmente dice que en la reunión de Roma, y todo esto lo relata Araceli Damián con mucho detalle, que en una reunión, una cumbre alimentaria en Roma en 96, se había fijado la meta de reducir el número absoluto de pobres en el mundo a la mitad. Número absoluto de pobres. Este es un reto más grande porque la población del planeta sigue creciendo. Y luego dice, en la cumbre del milenio, año 2000, se cambia la redacción de la meta de reducción de la pobreza y ya no se pone número de pobres, sino proporción de pobres. Entonces ya se trata de reducir a la mitad el porcentaje, pero no el número absoluto, que obviamente es una diferencia muy importante. Y el segundo truco que se hace es que el año base para las metas al 2015 deja de ser 96, como se había establecido en la cumbre de Roma, y se convierte en 1990. Con todos esos trucos, resulta que en 1996, según el Banco Mundial, con sus líneas minimalistas que explica muy bien la doctora Araceli Damián, había 1.672 millones de pobres en el mundo, y entonces una meta de reducir ese número a la mitad en números absolutos era bajarlo a 836 en el 2015. Pero luego en 1990 pues había muchos más pobres, 1818. Entonces ese cambio de la meta significa, parece que subimos, ¿no? Porque es reducir a la mitad. Entonces la mitad de 1818 son 909. Entonces la meta para el 2015, ya con este juego de cambiar la fecha, va de 836, ya subió a 909, ya aumentamos la meta de reducción de la pobreza. Pero cuando esto se cambia a porcentajes, la cosa empeora y pasamos del 17.4% al 20.9%, 4 puntitos porcentuales, que son para una población mundial de 6.000 millones, 7.000 millones de personas. Pues, las conclusiones citan 300 y tantos que son muy impresionantes. Entre 1990 y 2005, 15 años, se murieron de hambre en el mundo o por causas producidas por el hambre 300 millones de personas. Eso lo compara con las muertes de las dos guerras mundiales, de la Revolución Rusa, etc. Y obviamente la gráfica es una barra grandota y las otras son barras chiquitas. O sea, el genocidio a gran escala no es producido por las guerras mundiales, ni siquiera por el Holocausto, sino a gran escala es el hambre que mata al mundo. Como ya lo comentó el doctor Volpinic, el valor simbólico de las metas del milenio es mucho mayor que sus realizaciones concretas en los países, pero son una oportunidad para revisar avances, para marcar rezagos, para puntualizar deudas que los países tienen pendientes y plantear mecanismos para saldarlas. Silvia Schmelkes hace un excelente análisis de esa distancia entre los compromisos generales que plantean las metas y las realizaciones concretas. Nos marca 3 puntos. No obstante que, como ya se dijo, México declaró la meta cumplida aún antes de que se planteara la meta y el compromiso, la realidad es que no tenemos cobertura universal en educación primaria. Y como ya se había planteado esa meta, México planteó otras metas que se conocieron como metas plus, y también nos dice la autora que tendremos dificultades para alcanzar esas metas en el año 2015. Es decir, a pesar de que el umbral de la educación primaria es muy bajo,
no lo tenemos totalmente cumplido y tendremos muchas dificultades para las metas de 2015. Se centra mucho su atención en los problemas de calidad, en las competencias que ahora que se incorporan criterios internacionales para evaluar la calidad de la educación, como son los exámenes del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, llamado PISA, que nos marca cuáles serían las competencias que los adultos en los países deberían tener para poder funcionar bien y para incorporarse productivamente. Pues nosotros nos encontramos con que México ocupa el último lugar entre los países incorporados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El último lugar es el del país, lo que nos dice que los problemas de calidad son muy graves. Yo voy a comentar el capítulo sobre los objetivos del desarrollo del milenio en salud, que está escrito por 3 investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, de nombre Palacio Mejía, Vara Salazar y Lascano Ponce. Las metas del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio que incluye salud, son los que se refieren a la mortalidad infantil, a la mortalidad materna y a lo que es VIH, SIDA, paludismo y tuberculosis. Lo que hacen en el texto es una revisión de los datos oficiales y los programas específicos dirigidos a lograr estas metas del milenio, y lo que encuentran es que a todas luces se van a lograr en mortalidad infantil y en VIH-Sida, que consiste en parar la epidemia y que no haya un crecimiento adelante, pero donde no se van a alcanzar las metas en la mortalidad materna. Bueno, en ese texto también hay algunas recomendaciones que son las mismas que las propias autoridades de salud están proponiendo. O sea, yo creo que se nota claramente que el Instituto Nacional de Salud Pública es una dependencia de la Secretaría de Salud. ¿Qué indican los indicadores? O sea, creo que es muy importante cuando estamos trabajando con medidas cuantificables, pues debe haber una reflexión respecto a qué indican los indicadores. O sea, porque finalmente cuando cuantificamos y elegimos algunos temas cuantificables, es porque pensamos que indican algo, de ahí su nombre, ¿verdad? Indicadores. Y creo que ahí, para las metas del milenio en salud, lo que uno podría preguntarse, ¿son trazadores adecuados? Porque eso es otra manera de decir, medimos algunas cosas porque dan el trazo de otras cosas. Y yo creo que aquí, una cosa que uno descubre inmediatamente si uno no quiere ir a ver qué hizo el Banco Mundial, es que esos son los temas que trabajan las grandes fundaciones en salud de filantropía privada. Le hace Melinda Bill Gates, Global Fund, etc. Ellos decidieron que querían trabajar sobre estos temas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que querían lo que en inglés se llama fast fix, en el sentido que pues yo puedo, si doy tratamiento en paludismo, si doy tratamiento en VIH, si doy tratamiento en tuberculosis, ya yo voy a tener en unos cuantos años voy a tener resultados. Sin embargo, una de las cuestiones que ha surgido como una
crítica muy fuerte que a estas alturas en la OMS está reconocido, es que esa manera de trabajar los programas verticales es absolutamente no sustentable. Y peor todavía, destruye lo que es el tejido sanitario de los países, porque lo que hacen es que en vez de fortalecer todo lo que es la estructura sanitaria para que puedan sostener los programas, lo que hacen es que meten verticalmente cierto tipo de programas y además, particularmente en los países pobres y no tan pobres, lo que hacen es que los que trabajan esos programas los pagan muy bien, lo que significa que extraen además el personal más competente de lo que es la estructura sanitaria. Y en ese momento eso está reconocido y está incluso una parte de lo que son los fondos que van para, del Fondo Global, van precisamente al fortalecimiento de la infraestructura. Hay un acierto, se puede decir uno, porque de alguna manera satisfacen esos indicadores, temas de preocupación, niños, género y epidemias potencialmente catastróficas en algunas partes del mundo, como en África. Y en el reporte más reciente de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y hablando o escuchando al doctor Bolvini cuando dice o habla de metas minimalistas, a Gloria cuando habla de metas plus, o a la doctora Asa Laurel cuando habla de metas con diferentes indicadores o diferentes indicadores para medir las mismas metas. En el reporte de la ONU dice, de 2010, dice: los objetivos son alcanzables cuando las estrategias políticas y programas de desarrollo son de interés nacional y tienen el apoyo internacional de agencias para el desarrollo. Y luego dice: al mismo tiempo, resulta claro que las mejoras en las vidas de los más pobres han sido inaceptablemente lentas y que algunas de las ganancias que tanto ha costado obtener están siendo erosionadas por las crisis medioambientales, económica y alimenticia. Y entonces volví a leer los dos párrafos porque uno me decía una cosa y como que el otro me decía otra, y entonces me acordé de una referencia, y aquí es donde quiero recordar a este buen amigo, una referencia en una plática de Crescencio Ruiz Chapeto, y la referencia era a Yogi Berra, el célebre pensador y catcher de los Yankees de Nueva York, cuando dijo: un buen picheo siempre le gana a un buen bateo y viceversa.